Repito, Apocalipsis es el único libro profético del Nuevo Testamento. Y eso es cierto, ¿no? En el Antiguo Testamento se desglosa en dos unidades, profetas mayores y profetas menores. Pero cuando llegamos y abrimos nuestro Nuevo Testamento, solamente tenemos un libro profético y ese libro es Apocalipsis. Los demás son evangelios, tenemos históricos, tenemos epístolas doctrinales, epístolas generales, pero en los libros del Nuevo Testamento solamente hay uno profético, Apocalipsis. Muy bien. Eh, Apocalipsis nos dará la comprensión completa y plena de los 17 libros proféticos que apuntan a una realidad plenaria, la consumación del plan de Dios. Repito una vez más, Apocalipsis nos dará la comprensión completa y plena de los 17 libros proféticos que apuntan a una realidad plenaria, que es la consumación del plan de Dios. A ver, quiero ahí asentar algunas cosas, algunas bases. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos en torno al Apocalipsis? Que Apocalipsis es el único libro profético del Nuevo Testamento, pero a la misma vez Apocalipsis nos va a dar la conclusión final de toda la historia de la Biblia. Ahora, Dios cuando escribe su palabra, cuando nos deja el canon, la Biblia, las escrituras, tenía un plan. Y este plan se consuma en el libro de Apocalipsis y este mismo plan empieza en el libro de Génesis. Por lo tanto, Génesis y Apocalipsis es el comienzo Génesis y el final es Apocalipsis. Te voy a poner un ejemplo. Cuando un escritor empieza un libro o su libro va a hablar de él o de alguna historia famosa, no lo sé, siempre tiene un comienzo y tiene un final. Y ese libro o esa historia está yendo hacia un propósito, ¿no es cierto? La Biblia también tiene un propósito, perdón, tiene un inicio y tiene un final. El final de la historia del plan de Dios. ¿Y ese final cuál es? Apocalipsis. Por eso es el último libro, el libro de Apocalipsis. Ahora, quiero que anotes tres cosas importantes ahí en cuanto a la Biblia, ¿no? Entendamos eso. La Biblia, Dios nos dejó para que su plan sea revelado, su plan sea consumado y su plan sea entendido. Ahora, como punto número uno, tenemos que entender el propósito de la Biblia. Muy bien. Si la Biblia nos habla de un plan, si la Biblia es una historia que Dios está narrando y que al final Él ya ha designado la victoria de su Hijo en Apocalipsis, tenemos que entender lo siguiente. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? El propósito de la Biblia, amados hermanos, anoten ahí, el propósito de la Biblia no es tanto darnos la salvación al hombre. El propósito por el cual Dios nos dejó su palabra es para revelarnos su voluntad, es para revelarnos su voluntad y para revelarse Él mismo a su creación. Tres cosas importantes Dios revela en su palabra: su carácter, su voluntad y su obra. Repito, tres cosas Dios hace connotar o revela en su palabra: su carácter, su voluntad y su obra. Pongan atención aquí, miren aquí adelante. Cuando Dios nos deja su palabra, Dios dice, esta palabra le estoy dando a ustedes para que tres cosas averigüen de mí ahí. Ponga atención, no escriba todavía. Repito una vez más. Dios dice, hey, creación, para que ustedes me conozcan, lean la palabra y en esta palabra tres cosas van a encontrar acerca de mí, dice Dios. Y preguntamos, ¿qué vamos a encontrar? Uno, ¿cómo soy? Tercero, ¿cuál es mi voluntad? ¿No es cierto? Entonces, mira aquí antes de anotar, tres cosas encontramos en la Biblia en cuanto a Dios: su carácter, su obra y su voluntad. Ahora sí anote. Entonces, si en la Biblia, si el propósito de la Biblia es mostrarnos el carácter de Dios, la obra de Dios, la voluntad de Dios, por lo tanto, la Biblia habla de Dios. ¿Cómo se llama eso? Estudio teológico. Por eso la Biblia es teología. La Biblia no te enseña cómo tiene que comportarse el hombre primariamente, ojo, no te va a mostrar cómo llevarte bien con tu hermano, con tu familia, no. Partamos de la esencia del propósito de la Biblia, que es enseñarnos o revelarnos a Dios. Dios quiso revelarse a través de su palabra.
tres cosas, ¿no es cierto? Su carácter, su obra y su voluntad. Ahí nomás encontramos un principio. Cuando tú vayas a estudiar la Biblia, tienes que sí o sí encontrar a Dios, su carácter, su voluntad y su obra. Si no, no es un estudio teológico. Si has encontrado algo para ti, si buscas algo para ti, ese no es un estudio apropiado. ¿Por qué? Porque la Biblia va a hablar de Dios. ¿Y tú cómo tienes que ir a la Biblia? Preguntándote, ¿cómo es Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Ve? Carácter, voluntad y obra. Tres cosas la Biblia enseña acerca de Dios. ¿Esto cómo se llama? El propósito de la Biblia. Muy bien. Entonces, vamos a lo segundo. Si estamos quedando en una cosa, Apocalipsis es el final del plan de Dios, es el final de la historia, entonces vamos al marco de la Biblia. Repetimos una vez más, el propósito, y ya lo encontramos, y segundo, el personaje central de la Biblia, el personaje central de la Biblia, ¿no? Como cada historia, como cada libro, tiene un personaje y después tiene sus otros personajes, ¿no? Personajes secundarios. Pero hay un solo personaje, que es en el cual se va a desarrollar todo el libro. En este caso, el personaje central de la Biblia, ¿quién sería? No es Israel, no es Abraham, no es Moisés, tampoco es la iglesia, no. El personaje central de la Biblia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien. Ese es el personaje central de la Biblia. Por lo tanto, Jesucristo, el Hijo de Dios, aparece en Génesis y también aparece en Apocalipsis. Empieza su revelación en Génesis 3:15 y después vamos a ver su consumación como el Rey de Reyes y Señor de Señores en Apocalipsis, todo el libro. Dos cosas estamos aprendiendo de la revelación de la teología bíblica: el propósito, el personaje central. Por lo tanto, ¿quién tiene que tener la gloria? ¿Quién tiene que ser encontrado? ¿Quién tiene que ser hallado en la Biblia? Jesucristo. Por eso Jesús dijo, ¿no? Toda la escritura habla de mí. Moisés, los profetas hablaron acerca de mí. Todo habla acerca de mí. Entonces Jesucristo es el personaje central de la Biblia. Nunca olvides eso. Nunca. Ni Israel, ni la iglesia, ni tú, ni yo. No, Él es el personaje central de la Biblia. Tercero, el tema central de la Biblia, y a esto es a lo que quiero ir, ¿no? Estamos aprendiendo tres cosas en cuanto a la teología bíblica: su propósito, su personaje y su tema central. Ahora, cuando abrimos un libro, tú, yo sé que has leído esto en la escuela, en el colegio, en la universidad, nos dejan de tarea hablar o leer un libro. Cuando tú lees un libro, ves el propósito del autor, pero también ves los personajes en el cual va a girar la historia, pero también ves el desenlace o el tema que está girando esa novela o esa comedia que estás leyendo en algún libro. Muy bien. La Biblia también tiene un tema central. Estas tres cosas te van a ayudar a ti a mantener un orden. ¿Y cuál es el tema central? ¿La salvación del hombre? No, no es la salvación del hombre el tema central. Algunos proponen y dicen, la Biblia se nos dejó para que nos revelase cómo tenemos que ser salvos, cuánto Dios nos ama. Y eso no es la verdad primaria. La verdad primaria es que Dios escribió esta palabra para que nosotros entendamos que Cristo va a reinar este mundo y que el reino de Dios va a venir. Aunque ya vino en su primera venida, pero fue rechazado por los judíos. Por eso Jesús, cuando vino, ¿qué dijo? He aquí, el reino de los cielos se ha acercado. El tema central de la Biblia es el reino de Cristo, es decir, Cristo, el Hijo de Dios, tiene que reinar este mundo. Ese es el tema central de toda la Biblia. Muy bien, ese es el tema central de toda la Biblia. Vamos a ir un momento a la pizarra. Vamos a ir un momento a la pizarra. Quiero explicar algo antes que se me pase. Espero que estén anotando esas tres cosas: propósito, personaje, tema central. Muy bien. Hermano, ¿por qué estamos aprendiendo esto? Porque cuando tengamos estas tres pilares fundamentales, claves en nuestro estudio, en nuestra concepción bíblica, no vamos a cometer errores. ¿Cómo cuál? Mucha gente dice, no, es que Dios nos ama tanto, Dios nos creó para amarnos, y si nosotros Dios no puede vivir, nos ama tanto, no. Y ponemos importancia en el hombre o incluso en la iglesia, y la Biblia dice no.
Pablo en Colosenses, que dice, él es el primogénito, él tiene la primacía, él está por encima de todos y en todos, dice. Por lo tanto, Cristo siempre es el personaje y su reino a mirar en nuestro estudio de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a mirar aquí un momento la pizarra, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a cambiar el color. Muy bien. Uy, perdón, hermanos, perdón. Está ya fallando el pulso. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Hermanita Esperanza tiene encendidos. Ya le corté. Gracias, hermanita. Entonces, hacemos una línea. Muy bien. Hacemos una línea. Y quiero que vean lo siguiente. Esta es la parte inicial, el Génesis. Muy bien, vamos a colocar aquí Génesis. Muy bien, Génesis. Y esta es la parte final. Perdón, estoy con el... Ahora sí. Ahora sí. Aquí ponemos el Génesis. Muy bien. Y esta sería el final de la historia, sería Apocalipsis. Muy bien. Ahora, Apocalipsis va a detallarnos específicamente el establecimiento del reino. Muy bien. Vamos a colocar aquí reino. Reino. Esto es lo que Apocalipsis va a desentrañar perfectamente. ¿Cómo ese reino prometido desde el Génesis, anunciado, ¿no es cierto? Hablado, testificamiento, está dando su cumplimiento. Muy bien, aquí. Entonces, todos los profetas, mayores y menores, vamos a colocar dos líneas acá. Vamos a colocar dos líneas. En el Antiguo Testamento tenemos profetas mayores y menores. Los profetas menores, como los profetas mayores, hablaron del reino. Nos van a dejar pistas de cómo ese reino se va a cumplir. ¿Por qué crees? Ahora, quiero que entendamos lo siguiente. Aquí en la introducción decíamos que los 17 libros proféticos van a apuntar a una realidad, al cumplimiento del plan de Dios, es decir, al reino de Cristo. Y Apocalipsis va a poner un foco importante en eso. Les voy a explicar lo siguiente. No se escucha, hermano. Al reino, al reino. Bien, ¿se me está escuchando? Se está cortando, se oye entrecortado. Ok, ok. A ver, hola, hola. ¿Se me escucha ahí? Todavía no. A ver, ¿ahí se me escucha? Sí, ahí Hola, se hola. escucha. Ok, gracias. Continuamos. Miren la pantalla. Apocalipsis va a poner importancia en este periodo, el reino, el establecimiento del reino. Lo que los profetas menores y mayores anunciaron de manera no tan clara, no tan plena, pero se apuntaban al reino, Apocalipsis le hace un zoom completo ahí. Para que entendamos mejor, Apocalipsis nos va a mostrar en HD el reino. Los demás no, en opaco, en oscuro, para que entendamos, ojo, ¿ya? Entonces entiende esa parte. Los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento han apuntado al reino, han apuntado al reino. Todos los profetas mayores y los profetas menores van a hablarte algo acerca del reino de Dios. Cómo ese plan de Dios se va a consumar, cómo ese plan de Dios va a llegar a su plenitud. Ahora, quiero que entendamos lo siguiente. Cristo, en
Pablo en las epístolas doctrinales va a hablar de Cristo en cuanto a su autoridad, supremacía. Él dice en Romanos capítulo 11, 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, Cristo es el que tiene que reinar en ese tiempo milenial. ¿Cómo empezó el evangelio del reino? Aquí quiero entrar. Desde el Antiguo Testamento hasta los 4 evangelios nos van a hablar en cuanto al reino. Por eso se llama el evangelio del reino. Y por eso Jesús en Mateo 24 dice, y será predicado el evangelio del reino. Muy bien, porque ese evangelio apunta ¿a dónde? Al reino. Ahora quiero que vayamos otra vez a lo siguiente a la pantalla. Vamos otra vez. ¿Qué implicaba el reino? Porque quiero que entiendas una cosa, mira, antes de compartir. Entiende una cosa. Si los profetas mayores y menores apuntaban al reino, la pregunta es, ¿qué incluía ese reino? ¿Qué incluía ese reino? Incluía 3 cosas. Y tú vas a ver cómo desde el Génesis ya se está hablando en cuanto al milenio que lo conocemos hoy, o en cuanto al reino o al reinado del Mesías o del Cristo. Eso ya estaba desde el Antiguo Testamento. Ya ellos sabían el evangelio del reino. Hoy la iglesia predica el evangelio de la gracia, que son evangelios distintos en cuanto a la predicación, pero ambas llevan al mismo personaje, que es a Cristo. Ahora sí quiero apuntar. ¿Qué incluía el reino? El reino, amados hermanos, incluía, vamos a abordar esto, 3 cosas incluía el reino. Muy bien. El evangelio del reino o el reino incluía 3 cosas. ¿Qué incluía? ¿Qué incluía en primera instancia? Un rey, un rey, un pueblo y un reino. Esto es lo que incluye el reino venidero. Entonces, ¿cómo esto desde el Antiguo Testamento se va demostrando? Abre tu Biblia en Génesis, lo vamos a ver desde el Génesis. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 6. A ver, vamos ahí un momento. Abre tu Biblia en Génesis. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso 27 al verso 28. Mira, Génesis capítulo 1, verso 27 al verso 28. ¿Alguien lo tiene? ¿Puede la lectura, por favor, del Zoom? Si alguien lo tiene en el Zoom, puede dar lectura. Génesis 6. Génesis Amén. 1, 26 al 27. Y creó Dios al hombre y a su imagen, e imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, y enseñoré en los peces del mar, las aves de los cielos, en todas las aves que se mueven sobre la tierra. Amén. Ponga atención a la imagen. Esto ya estaba predicho desde el Génesis. Por eso Génesis es el semillero de la Biblia. Nos está dejando vestigios o semillas de lo que ya Apocalipsis ya hay un fruto entero. Ya se está dando ese fruto de lo que Génesis estaba sembrando como una semilla. Vemos como una planta que está creciendo en Apocalipsis llega a su apogeo. Muy bien. Entonces, el reino, aquí vamos a poner, el reino ya estaba desde el Génesis. Ya estaba desde el Génesis. ¿Cómo? ¿Quién era el rey? Adán. Adán. ¿Quién era el pueblo? ¿Qué le dice Dios a Adán y a Eva? Multiplicaos. Sí, todavía hay. Esta multiplicación, por favor, sus audios, por favor, sus micrófonos, hermanos. Multiplicación. ¿Y quién era el reino? Cuando hablamos de un reino, hablamos de un lugar, el Edén. Ya había Dios designado eso. Muy bien. Cuando Dios crea al hombre,
No lo crea para amarlo, para apapacharlo, como decimos, ¿no? Para tenerlo ahí con mucha estima, sin él no puede vivir. No, Dios ya estaba trazando un plan, que un hombre heredara un pueblo y tenga un reino. ¿Por qué crees que Dios lo puso en el Edén, a la cabeza de la creación, que era Adán? Y le dijo a Adán, multiplicaos. Ahora, supongamos que Adán y Eva no hayan pecado. Todavía está la instrucción de Dios, multiplíquense. Esa generación o esa descendencia de Adán y Eva tenía que estar sujeta ¿a quién? La multiplicación iba a ser el pueblo de este rey, y el reino era el Edén. Muy bien, pongan atención, siga al cuadro. La teología va progresando. Mira cómo la teología va progresando, pero se mantiene el reino. El reino. La teología va progresando. En este caso, cuando ya entramos a la nación de Israel, el rey viene a ser David. Por eso tenemos el pacto davídico, y esto lo vemos desde la promesa de Jacob en Génesis capítulo 50, la profecía acerca de los 12 hijos que ya iban a ser de la tribu de Judá, ¿no? Y Dios le da este atributo o esta gracia a David. ¿Por qué? Porque cuando lo elige, recuerden ustedes la historia, Dios lo elige porque el corazón de David era conforme a Dios. Por eso después se hace el pacto davídico y le promete que de uno de sus hijos tomaría el reino. Muy bien. Por lo tanto, David sería el rey y el pueblo sería Israel. Israel. Y el reino sería Canaán, la tierra prometida. Miren cómo la teología va progresando, está yendo en progresión, pero se mantiene que el reino. Este es el plan de Dios. Cuando te dije la consumación del plan de Dios, este es el plan, que se establezca un reino de Dios. Empezó con Adán, David, pero fallaron. Tanto Adán como David fallaron, y aquí viene la consumación final de Dios, del plan de Dios. Se mantiene los tres, pero aquí ya entra su hijo, es decir, aquí entra Cristo. El postrer Adán. Cristo es el rey, el pueblo sigue siendo Israel, se añade también la iglesia por pacto de gracia, pero sigue siendo Israel, y aquí sigue siendo la tierra prometida, ¿no? Pero en este caso, amados hermanos, ya no es solamente un lugar, sino es todo el sistema del mundo, todo el sistema del mundo. Muy bien. Entonces Jesús, como plena revelación o como pleno cumplimiento, amados hermanos, como pleno cumplimiento, Él va a gobernar 1000 años, es decir, el milenio, al mundo entero. Miren cómo la teología ha ido progresando hasta llegar a la consumación final del plan de Dios. Mira, Dios siempre hizo esto: un rey, un pueblo, un reino. Adán, la multiplicación, el Edén, David, Israel, Canaán. Todos los reyes apuntaban a Cristo, apuntaban a Cristo. La nación de Israel apuntaba a Cristo, y el milenio o el Canaán era para el Hijo. Por eso Él se va a sentar. Zacarías dice que cuando Él venga, se partirá al monte de los olivos, porque desde ahí es donde Jesús va a gobernar. Muy bien, anoten esta parte. Este es el plan de Dios. Por eso el Evangelio o las noticias de buena nueva del Antiguo Testamento en cuanto a la escatología son completas. Dios siempre tuvo un plan, y el plan es que Cristo reine, que su Hijo reine. Por eso Cristo va a apuntar mucho al reino, va a hablar mucho del reino. Y Apocalipsis desengloba eso, desempaca eso, cómo ese reino se va a cumplir, cómo ese reino va a llegar a su pleno cumplimiento. Muy bien, cómo ese reino va a llegar a su pleno cumplimiento. Entonces, veíamos un punto importante aquí en la introducción.
todos los libros proféticos, mayores y menores, están apuntando al plan de Dios. Dios es como Joel escribe la historia o su profecía y dice, la historia continúa. Zacarías viene y la historia continúa. Isaías, Jeremías vienen y están aportando algo en cuanto al reino. Muy bien. Por ejemplo, los profetas menores van a aportar mucho en cuanto a que, en cuanto al pueblo, van a hablar acerca de la restauración de Israel en lo futuro. ¿Sí o no? Por eso yo el capítulo 2, verso 28, cuando habla de que en aquellos días derramaré de mi espíritu, está apuntando al reinado pleno de Cristo cuando Israel sea completamente purificada. ¿Te das de cuenta? Joel, Habacuc, Sofonías están apuntando al establecimiento plenario del reinado de Cristo. Entonces entendamos lo siguiente, la Biblia, tu Biblia, mi Biblia, tiene un plan de Dios, tiene un tema central, no es la salvación del hombre, es el establecimiento del reino de Cristo, el Hijo de Dios. Muy bien, espero que eso me hayas entendido. ¿Ya? Es importante entender eso porque todos van a ir aportando algo. Muy bien. Solo que en el Antiguo Testamento lo veían como una venida y en el Nuevo Testamento lo vemos como dos venidas. Anota eso. En el Antiguo Testamento era una sola venida, pero ya con la revelación de la primera venida y tras el abrimiento del tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia, ya en el Nuevo Testamento vemos dos venidas. Muy bien, una que ya vino y una futura. En el Antiguo solamente una venida. Muy bien, después vamos a entrar a ver eso. ¿Ya? Entonces, recuerdan, Dios tiene un plan y la Biblia aporta eso, apoya eso para la glorificación del Hijo. Muy bien, continuamos. Vamos a ver nuestra diapositiva. ¿Qué más tenemos? Apocalipsis es el único libro que promete una triple bendición. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Y vamos a leer lo siguiente. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Escuchen lo que voy a decir. Muchas personas han sacado el estudio de Apocalipsis de sus vidas, de sus devocionales, incluso de sus estudios serios. Es más, iglesias enteras han sacado Apocalipsis. No, hermano, ¿por qué no predicas Apocalipsis? Porque Apocalipsis confunde, da miedo a los hermanos. Mejor es no predicar. Vamos a predicar mejor salvación, la gracia, el arrepentimiento. Pero ¿qué dijo el autor a los hebreos? Avancen, no se queden en los viejos rudimentos de Cristo. Apocalipsis, ¿sabes por qué se nos dejó? Porque Apocalipsis es un libro que trae conocimiento, que trae madurez, que es una comida, una vianda, no es leche. Por eso es una palabra profética, una palabra profecía. Ahora, cuando una persona o un líder, maestro desde el púlpito dice, no hay que predicar el Apocalipsis porque causa miedo, causa temor, causa confusión. ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿qué dice? El mismo autor de la Biblia, ¿qué dice? Bienaventurado, bendito, dichoso, alegre, gozoso. ¿Quién? El que lee, el que oye y el que guarda. ¿A quién tú le vas a creer? Al que te dice, no leas, te vas a confundir, no vas a entender. No, tú tienes que creerle al que escribió el Apocalipsis, al que inspiró eso. Y ahorita vamos a entrar a ver eso. Dios, guardar, oír esta palabra. ¿Por qué desde el púlpito se está sacando esto? Yo no entiendo. Esta es una palabra muy importante para todos, muy importante, porque trae triple bendición. No dice triple maldición, no dice los que no entienden, los que no leen, los que le asustan. Apocalipsis no trae miedo, Apocalipsis no trae temor, confusión, Apocalipsis trae bendición, amados hermanos. Por eso es importante y por eso hemos abierto este tiempo en cuanto al panorama de Apocalipsis. Muy bien. ¿Qué más? Apocalipsis también tiene conexión con los demás libros, a pesar de la división literaria, pues toda la Biblia tiene una unidad de pensamiento. Esto es algo muy cierto, lo que te había dicho hace un momento. La Biblia tiene una unidad de pensamiento, ¿no? Y esa unidad de pensamiento siempre te va a llevar al plan de Dios, ¿no? Las hermanas me van a entender un poco, ¿no?
Cuando una hermana, una mujer, empieza a tejer, no sé, un abrigo, una chompa, una chalina, no lo sé, una bufanda, como le digas en tu país, empieza a tejer, tiene un comienzo y mientras va a acabar el proceso del tejido, da puntos, ¿no es cierto? Tejido se llama eso. ¿Qué estás haciendo? Estoy tejiendo. ¿Por qué? Porque está entretejiendo su obra que va a ser la chalina, la chompa, la bufanda, etcétera, ¿sí o no? Entonces Dios empieza su plan en Génesis y está entretejiendo la consumación, el proceso, el progreso del cumplimiento final del reino de su Hijo Jesucristo. Por eso le decimos texto, porque la Biblia es un tejido, se va formando. Por eso es importante, y lo vamos a ver más adelante, que para entender Apocalipsis, tú tienes que entender toda la Biblia, por lo menos en panorama. Muy bien, ¿por qué? Porque todo está arrojando a un solo pensamiento. Espero que me entiendas eso. Ahora, en esta parte, amados hermanos, quiero aclarar lo siguiente, en el punto 2, me olvidé, eh, dice ahí el texto, perdón, la diapositiva, que Apocalipsis trae una triple bendición. Quiero decir lo siguiente en cuanto a esto. Apocalipsis es un libro profético, sí, pero cuando hablamos de profecía, rápidamente, ¿qué colocamos? Lo futuro, lo que se viene, lo revelado, lo que estaba oculto se nos reveló. En parte sí, pero cuando hablamos de palabra profecía, la Biblia arroja que palabra profecía es exhortación, consolación y edificación. Ponga atención. Cuando la Biblia o Apocalipsis habla del futuro, al anticristo, la marca, las copas, los sellos, Dios no quiere decirte, mira lo que va a pasar, no, sino que ese evento que te está mostrando tiene que traer a tu vida que exhortación, consolación y edificación. Ahora entiendes por qué nosotros no decimos, te voy a enseñar cuál es la marca de la bestia. En 15 minutos yo te voy a demostrar quién será el anticristo. Eso no te va a edificar, eso no te va a exhortar, eso no te va a animar. Dios nos dejó el Apocalipsis para que esta revelación afecte nuestro presente hoy. Muy bien. Entonces, repito una vez más, palabra o profecía no es solamente mostrarte lo que viene, sino que ese evento, en este caso Apocalipsis, traiga a tu vida exhortación, consolación y te edifique. Con ese propósito hay que estudiar el libro de Apocalipsis. Muy bien. Vamos a lo siguiente. En el género literario, uno de los libros proféticos que más interacción, complemento y conexión tiene con el libro de Apocalipsis, sin duda es el libro escrito por el profeta Daniel. Ambos libros deben ser muy bien estudiados para una mejor comprensión y aplicación del Apocalipsis, ¿no? Muy conocido es esto, que el libro que va a acompañar en la interpretación importante del libro de Apocalipsis es el libro del profeta Daniel. Alguien del Zoom que me diga por qué. ¿Por qué es importante entender Daniel? ¿Por qué Daniel es un libro clave para entender Apocalipsis? A ver, alguien del Zoom y alguien aquí del Facebook también. Escríbalo ahí. ¿Por qué creen? Porque es el mapa escatológico del orden de los tiempos del gobierno humano. Cuando ya Ya, al final, digamos, ya el gobierno de Cristo va a terminar con el gobierno humano. Ya. ok. ¿Alguien más quiere participar del Zoom? Porque habla de las semanas de Daniel y está hablando de los últimos eventos pues, de esta existencia de nuestra tierra o de Ya, la venida de Cristo. ya. ¿Alguien más quiere participar? Tiene también una conexión. Sí, creo que todos coincidimos con eso, pero hay que pulir esa parte. Cuando hablamos que el libro o el profeta Daniel es el libro que él escribió, nos va a ayudar mucho a entender Apocalipsis. Partamos del tema central de Apocalipsis, que es el establecimiento del reino. ¿No es cierto? Hablamos eso en nuestra primera parte. En Daniel Apocalipsis habla de los reinos de Dios. va a desempacar un ratito, va a desempacar, va a colocar un zoom
al reino, cómo ese reino se va a consumar, cómo ese pueblo se va a redimir y cómo ese lugar, en este caso el milenio, va a ser consumado para la gloria y la alabanza de el rey que está viniendo. Apocalipsis está colocando ese zoom, esa importancia a ese periodo. ¿Por qué Daniel es importante? Por la profecía de las 70 semanas. En realidad, todo Daniel va a girar en cuanto a este punto del reino de Dios, ¿no? Para eso Daniel nos va a aportar los reinos que se van a ir cumpliendo. Muy bien, a ver, vamos a hacer un poco acá algo en la pizarra para que podamos entender el libro de Daniel, porque es importante. Por eso, hermanos, las 70 semanas es la profecía clave para entender la profecía y en cuanto al pueblo que va a ser restaurado también, es decir, en cuanto a Israel, ¿no? En cuanto a Israel. Entonces vemos lo siguiente, Daniel utiliza, bueno, Daniel nos muestra las 70 semanas, ¿no? Las 70 semanas. Que eso lo vamos a ver, no se preocupen, lo vamos a ver acá. Si usted todavía no comprende esta profecía, lo vamos a ver, no hay problema. Estamos solamente en la introducción. Pero ¿por qué quiero colocar este ejemplo? Porque Daniel va a apuntar a este periodo, ¿no? Que es la última semana o la semana 70, ¿no? Y en esta semana, esta es la semana que Apocalipsis va a colocar un zoom, va a desempacar, va a desentrañar. Esta es la parte que Apocalipsis nos va a enseñar con más claridad, ¿no? Y Daniel lo va a dividir en reinos esto, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando, mire, del plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? El reino de Dios en el mundo. Pero previo a eso hay gobiernos que van a gobernar antes que venga el enviado de Dios, que en este caso es Cristo. El primer imperio fue el babilonio, ¿no? Voy a subrayar más, hermanos, por favor. Babilonia, los medos, ¿no? Después que viene el reino griego y viene después el imperio romano. Falta un gobierno por cumplir, o un imperio que va a gobernar el mundo por cumplir. ¿Cuál gobierno sería esto? El gobierno del anticristo, ¿no? El gobierno del anticristo. Entonces ponga atención aquí a la pantalla. Daniel es muy importante entender por qué. Porque en Daniel Dios le está revelando de manera final cuándo se va a dar el reino, el rey, el pueblo y el rey, el reino y el pueblo. Por eso Daniel es importante. ¿Por qué? Porque le habla de la futura restauración de Daniel. Antes de enseñar eso, quiero que miren la pantalla. Babilonia, los medos, los griegos y los romanos cumplieron lo estipulado en la profecía, gobernaron cierta parte del mundo antiguo y tienen gran importancia en la historia humana. Pero falta un gobierno por cumplir que también nos va a llegar al cumplimiento de gobernar el mundo, que es el gobierno del anticristo. Posterior a esto, se cumple plenamente el gobierno de Cristo, conocido como la segunda venida, y esto nos está desempacando Apocalipsis. Esto. Aquí nomás ya encontramos lo siguiente. Es imposible que Apocalipsis, el primer sello, el segundo sello, se hayan cumplido si todavía no ha venido el anticristo, pues hermanos. ¿Cómo es posible que hoy digan que ya el primer jinete ha pasado, el segundo también, con el COVID ha pasado el tercero, etcétera? Es imposible. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido el gobierno del anticristo. Una vez que se cumple el gobierno del anticristo, ahí sí empieza la semana 70 y Apocalipsis se va a ir cumpliendo en cabalidad en este tiempo designado. Por eso es importante Daniel. Daniel nos enseña en cuanto al tiempo de la última semana, la semana 70. Muy bien. Quiero explicar lo siguiente. En Daniel no solamente se nos dice el tiempo exacto en el que este reino se va a cumplir, sino también nos habla de la nación de Israel cuando sea purificada. En realidad, la oración de Daniel en el capítulo 9 era por la restauración de Israel, que Israel vuelva a ser una nación y vuelva del exilio. Pero Dios le dice, yo no te voy a mostrar los 70 años que profetizó Jeremías, yo te voy a mostrar 70
veces eso, ¿no? Y te voy a mostrar no el regreso de Israel, ¿no? Sino la restauración completa de Israel. Y por eso en el capítulo 9 nos va a hablar de los 6 propósitos de la semana 70. Hermano, su Bien. audio. No quiero extender en esto porque vamos a llegar a la semana 70 más adelante, no se preocupen. Pero de aquí quiere en cuanto a la consumación del reino. Muy bien, nos va a hablar en cuanto a la consumación del reino y cómo los reinos anteriores, Babilonia, Medos, Persos, Romanos y el Anticristo, va a desembocar en aquel rey. ¿Se acuerdan la estatua de Nabucodonosor? La piedra angular que cae y derriba la estatua, esa piedra se hace un gran monte. Ese monte es Cristo, ese monte es el reino de Dios. Por eso es importante, Daniel. Muy bien, avancemos, avancemos. En el género literario, uno de los libros proféticos que más, eso lo acabamos de ver, ¿no? Eso lo acabamos de ver. Vamos a avanzar en sus materiales. Punto número 2, el autor del libro, el autor del libro. No se preocupen, hermanos, no se preocupen, estamos en la introducción. No hagan preguntas, hermano, y eso de Daniel, vamos a llegar a la semana 70. No se preocupen, lo vamos a desempacar con calma. Estamos apenas en la introducción. Sean pacientes, por favor. Muy bien. Punto número 2. El autor del libro, ahí en sus materiales. El autor del libro, ahí en sus materiales. Punto número 2. Como en cada libro, ahí está. ¿Se ve la diapositiva, hermanos? ¿Me confirman, por favor? Ya. Sí, hermano. Sí, se ve clarita. Gracias. Gracias, amados hermanos. El autor del libro. Inciso A, el autor divino. Como en cada libro de la Biblia, debemos distinguir al autor divino del humano. Dios inspiró por medio del Espíritu Santo a hombres santos para transmitirnos su verdad revelada. Eso es muy importante, amados hermanos. Cuando tú estudies un libro, siempre entiende estos dos parámetros, el autor divino y el autor humano. Nunca hagas solamente una mirada al autor divino, como tampoco hagas una mirada solamente al autor humano. Siempre encuentra esas dos líneas para que esas dos líneas puedan conectarse y ayudarnos para un mejor entendimiento de la carta a estudiar, en este caso del libro. Muy bien, vamos a entrar al autor divino. ¿Quién es? Tal vez no haya un libro que contenga tan clara afirmación de Dios, pues vemos en este libro las 3 personas de la Trinidad. Escucha esta parte, en sus materiales subrayo. El libro comienza con estas palabras: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y a continuación, cuando se le habla a las 7 iglesias, vemos una frase repetida: yo conozco tus obras. ¿Quién es ese? Es Cristo. Y esto se atribuye al Hijo, pues se da detalles claros que apuntan a Cristo. Posteriormente, cada mensaje a las 7 iglesias cierra con lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que es. En la autoría divina es importante este libro. ¿Sabes por qué? Porque influye en la Trinidad. Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos claramente cómo ellos están involucrados en la autoría de este libro. Es importante entender eso y lo vamos a entender el por qué también. Perdón. Entonces vamos a ver eso, la autoría divina, ¿no? Es muy importante entender eso. ¿Quién es? Dios. La Trinidad está involucrada en la inspiración del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Tú te preguntarás, ¿por qué? Porque Dios va a mostrar ahí que su plan es consumado. Cristo se va a mostrar ahí como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el Espíritu Santo va a avalar todo eso. Por eso es el Espíritu Santo quien está mostrando esto a Juan. Él dice: el Espíritu fue llevado, dice, ¿no? En el día del Señor, cuando él estaba en Patmos. Entonces, la Trinidad está involucrada en el afirmamiento. Es como decir, se culminó, se cumplió lo que Dios había instituido, que su Hijo gobernara, está gobernando, gobernará, ¿no? En Apocalipsis se ve todo eso. Y el Espíritu Santo avala, cimienta, endosa esa verdad del plan de Dios. Por lo tanto, la Trinidad completa, cuando dice que Dios le dio,
yo conozco tus obras, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo habla de una conexión indudable de la Trinidad en cuanto a la inspiración del libro de Apocalipsis. ¿Qué más? El autor humano. Juan escribe acerca de la eternidad pasada y la eternidad futura. No hay duda que el autor humano del libro de Apocalipsis es Juan. Es Juan. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque Juan no solamente nos va a hablar de la eternidad, porque Apocalipsis termina hablando de la eternidad. Juan ya había hablado de una eternidad pasada. Cuando digo eternidad pasada es para que entendamos, porque realmente eternidad habla, es el concepto de no tener tiempo. El tiempo no está en eso, ¿no? Realmente sería equivocado decir la eternidad pasada, presente o futura, porque en la eternidad no hay pasado, presente ni futuro, pero lo hacemos para que entendamos, muy bien, para que entendamos. Nos habla de una futura eternidad, ¿no es cierto? Después del milenio de Cristo y pasemos a la eternidad. Pero Juan también en su evangelio nos va a hablar de la eternidad pasada, cuando él dice, en el principio era el verbo. ¿Cuál principio? ¿El principio de Génesis? No, Juan va a un principio anterior a la creación. Por eso es importante entender el autor divino, cómo él amplía estas dos perspectivas, ¿no? Obviamente por inspiración de Dios. Ahora, quiero que veas lo siguiente, ¿no? Dice en el capítulo 1, verso 9, yo Juan, indudable. La autoría humana es atribuida a Juan. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, subraya eso, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Nos da la causa del por qué está aislado en la isla de Patmos, ¿no? Ojo que la isla de Patmos no lo veas como una isla desierta, no. Más adelante vamos a entrar a detallar eso. ¿Qué era la isla de Patmos? ¿Cómo estaba compuesta? ¿Realmente era cárceles? ¿Estuvo encarcelado o pudo escribir libremente? Todo eso vamos a ver más adelante. Pero Pablo, ¿qué dice? Estaba en Patmos. ¿Por qué? Por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí quiero aclarar lo siguiente en esta parte que también vamos a desempacar más adelante. Pero dice aquí, en el día del Señor. Uno piensa y dice, día del Señor, ¿no? E incluso otros han ido a otras versiones antiguas de la Reina Valera y ahí dice domingo. Juan estaba un domingo ha recibido la revelación del Apocalipsis. No. Ustedes que ya hemos visto parte de la introducción, entendemos el tema central de Apocalipsis. Pónganse a pensar. Pónganse a pensar. Cuando los profetas mayores y menores hablaron diciendo de esta manera, oh, cuán grande es el día del Señor, cuán espantoso es aquel día del Señor. Cuando el Señor venga en aquel día, cuando los profetas hablan del día del Señor, del gran día del Señor o del gran día de Jehová, ¿a qué se están refiriendo, hermanos del Zoom? Cuando los profetas usan este término, el gran día, el día del Señor, ¿a qué se están refiriendo? La segunda venida de Jesús. Exacto, a la segunda venida, a la consumación del rey. Ahora entiendes por qué Apocalipsis va a hablar de la consumación del reino, del plan final de Dios. Cuando Juan dice, estaba en el día del Señor, todo lo que los profetas han aclarado. Se acerca aquel día tremendo, estruendoso, ni las montañas. ¿Quién podrá estar de pie delante de Dios en aquel gran día? ¿A qué habla? A la segunda venida, al establecimiento del reino del Mesías. Por eso Juan que dice, estaba yo en el día del Señor. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de ese gran día ya anunciado en el Antiguo Testamento. Mira cómo la conexión de lo que hemos ido aprendiendo va tomando matiz, ¿no? Juan va a hablar de ese periodo. Muy bien, cuando dice día del Señor, no es domingo, no es un día específico, no es decir sábado, lunes, martes, ¿qué día? No, día del Señor, estúdialo en el contexto del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, cuando se habla día del Señor, apunta siempre al reino.
Por eso Juan, ¿qué dice? Partícipes en el reino. Esa es la manera de estudiar panorámicamente, y eso estamos viendo algo solamente superficial. El autor humano va a ser muy importante, Juan, que después vamos a hablar también un poco acerca de Juan. Muy bien. Punto número 3. Fecha y redacción. Fecha y lugar de redacción. Según muchos historiadores y eruditos bíblicos, se cree que Apocalipsis fue escrito en el año 95 al 96 aproximadamente. Ojo que esto no es un dato veraz, seguro, certero. Si tú lees en otro autor o otro maestro y dice algún año posterior a este, años más, años menos, recuerda que esto es un aproximado. No es algo por ahí que debatir, pelear, discutir, no. Solamente nos estamos dando un año aproximado. 95 y 96 aproximadamente se pudo escribir este libro, ¿no? Hay muchos autores que piensan que Juan no escribió el Apocalipsis de manera completa en Patmos, ¿no? Porque recuerda que él vuelve después a la ciudad de Éfeso para acabar sus días como un anciano. Entonces, muchos piensan que tras venir de Patmos, del exilio, de ahí donde estaba apresado, pudo haber escrito Apocalipsis de manera más tranquila, ¿no? Otros también piensan que sí fue en Patmos, incluso hoy actualmente en Turquía la isla de Patmos es muy visitada porque hay una cueva que supuestamente ellos piensan que ahí fue donde Juan recibió la revelación y escribió el Apocalipsis, ¿no? Entonces, es un contexto, es una información un tanto variada, pero no te hagas problema de eso. El punto es que Apocalipsis se escribió, no importa el lugar, no importa la fecha exacta, Dios nos dejó el libro de Apocalipsis. Muy bien. Punto número 4 en sus materiales. Punto número 4. Destinatario. Mira, ahí te dejo un poco de la información, algo de información de la isla de Patmos. Pero en el punto 4 dice destinatarios. El versículo 1 del primer capítulo nos muestra que era una carta para sus siervos. Estos siervos son los 7 líderes o pastores de las 7 iglesias. En Apocalipsis capítulo 1 nos va a mostrar eso, ¿no? En el primer capítulo nos va a mostrar que el autor le dice al autor humano, en este caso Juan, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, ¿por qué escribió? ¿Por qué inspiró Dios esto? Primariamente, ¿para qué destinatario? Para sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, ¿no? Y más adelante en el verso 4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Conectemos esas dos partes. La primera parte de Dios que dijo, esto es para los siervos, para que sepan lo que va a suceder pronto. Muy bien. Juan en el verso 4 que dice, yo Juan, a las 7 iglesias. Muy bien. Y más adelante en el capítulo 2 y capítulo 3, ¿cómo empieza? Escribe al ángel de la iglesia tal, tal, tal. Por lo tanto, los destinatarios primarios, esenciales, los primeros receptores de este libro del Apocalipsis eran las 7 iglesias de Asia Menor, específicamente los 7 líderes o los 7 pastores. Anota eso o subraya eso en tu material. Muy bien. Ahora, entendiendo esto, el verso 3 extiende eso. Partimos de lo primordial. Era para los siervos, para las 7 iglesias, para los 7 líderes, para que trascienda este mensaje en la iglesia. Pero cuando leemos el capítulo 1, verso 3, el mensaje de Apocalipsis trasciende más allá de las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque dice, todo aquel que lee, aquel que oye, aquel que guarda estas palabras. Entonces, trasciende al que oye, guarde y lea también el libro de Apocalipsis. No se queda en las 7 iglesias, trasciende más allá. Por lo tanto, podemos decir que Apocalipsis fue escrito inicialmente para los creyentes de las 7 iglesias locales de Asia. Estas eran personas sencillas y entre ellos había algunos que estaban experimentando una fuerte persecución y otros que vivían satisfechos de sí mismos, olvidando el regreso de Cristo. Esto es muy importante. Porque si bien es el tema central, el establecimiento del reino, Cristo reinando, esta carta o este libro se les da por destinatarios a la iglesia. ¿Por qué?
Porque cuando vamos a desempacar las 7 iglesias, vemos que había cristianos que habían perdido su primer amor, que habían permitido que el espíritu de Jezabel, de los Nicolaitas, ingresen a la iglesia, etcétera. Entonces, como también el caso de Esmirna, que estaba sufriendo persecución por 10 días, etcétera, vemos un trasfondo variable. Muy bien, otros que estaban soportando con paciencia, otros que estaban dejando entrar ciertas doctrinas, otros que estaban siendo atribulados, otros que estaban siendo comodines, como la iglesia de la Odisea, que dice, no tengo necesidad de nada. Entonces, Juan escribe el Apocalipsis por inspiración de Dios para llamar a esta audiencia, a estos primeros cristianos, a que pongan importancia en el regreso de Cristo. ¿En qué sentido? A los que están siendo atribulados, los que están siendo perseguidos y están muriendo, no se preocupen. Al final, Cristo viene y el reino se va a instaurar. Van a vencer. Por eso le dice, al que venciere. Va a hablar de la victoria final del Mesías. Y a los que están de manera tranquila, sin importancia del regreso de Cristo, como le dicen en la Odisea, les va a llamar la exhortación. Viene Cristo, Él va a gobernar, Él va a reinar y todo esto traerá la ira de Dios. Esperen el regreso de Cristo. ¿Te das de cuenta? El mensaje de Apocalipsis va a exhortar a otros, va a edificar a otros y va a consolar a otros. Ese es el propósito de la palabra profecía. Hermano, ¿acaso palabra profecía no era el siguiente año en tal país, tal presidente va a ganar la candidatura? Palabra de profecía, ¿acaso no era Dios me ha mostrado y me ha revelado que esta iglesia va a construir otra iglesia más? O aquel hermano con aquella hermana se va a casar. Dios ya me ha revelado, espíritu de profecía. No. Palabra profética, mensaje profético, es aquella palabra que exhorta, consuela y edifica. ¿Dónde está eso? 1 Corintios capítulo 14, verso 6. Anótalo ya. 1 Corintios capítulo 14, verso 3, perdón. 1 Corintios capítulo 14, verso 3. Ponga atención. Los primeros receptores, es decir, las 7 iglesias, no estaban todas tranquilas, no estaban todas gozosas alabando al Señor, tampoco todas estaban perdiendo su primer amor. No, había iglesias diferentes, variables, como también cristianos. Entonces, se escribe Apocalipsis, a otros confronta, exhorta, a otros edifica, a otros consuela. Pero el tema, ¿cuál es? Cristo viene. ¿Cómo eso te exhorta? ¿Cómo eso te consuela? ¿Cómo eso te edifica? Muy bien. Avanzamos. Había creyentes que escogían ser fiel a Cristo a costa de perder la reputación, el trabajo, la libertad y hasta la vida. En todo caso, a lo largo de Apocalipsis se percibe un fuerte conflicto de lealtades seguida de una gran presión política, ideológica y espiritual. Así que aunque inicialmente fuera escrita para aquellas iglesias de Asia, su mensaje sigue siendo relevante y debe ser escuchado por toda persona en cualquier época y lugar. En un trasfondo histórico tan variado como el que vivieron los destinatarios de este libro, una realidad tiene que ser percibida. Dios nos muestra la revelación del futuro para que afecte nuestro presente. Subraya eso en sus materiales. Dios nos muestra la revelación del futuro para que afecte nuestro presente. Y este es el mensaje central de la Biblia. El mensaje de Dios va a afectar nuestra mente, nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra manera de vivir y aún más como cristianos. ¿Por qué Dios nos deja la creación? ¿Por qué Dios nos deja ver en las páginas de la Biblia cómo se creó el cielo, la tierra, los animales, los seres humanos? ¿Por qué? Y eso es lo que hemos confundido, porque cuando tú entras a un estudio de Génesis, ¿qué te enseñan? Génesis y la ciencia, Dios y la ciencia. Escuche lo que voy a decir para los que algún día, si Dios quiere, pasamos conmigo el curso de Génesis. Dios no dejó Génesis para que Génesis se conecte o haga conexión con la filosofía, con la ciencia. Dios nos dejó ver y entender el principio, la creación, para que ese pasado afecte nuestro presente. Quiero que vayamos a la pizarra antes que se me olvide. Vamos a la pizarra, vamos a borrar esto.
Esto es algo muy importante que tú tienes que entender en cuanto al principio y en cuanto al fin de la revelación y el cumplimiento de Dios, amados hermanos. Miren, hay una línea que Dios ha trazado y esa es la que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Esta es la línea que Dios ha trazado que tiene un final, ¿no? Que nos muestra Apocalipsis y un comienzo que nos muestra el libro de Génesis. Ponga atención, no escriba nada, por favor, no escriba nada, solamente ponga atención. Muy bien. ¿Por qué Dios nos deja este libro? Para que toda esta historia pasada y toda esta historia presente afecte nuestro futuro, nuestro presente hoy, tanto la pasada como la futura, afecte nuestro presente. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer, bueno, no suponer, nosotros estamos acá. Estamos acá. Acá. Este es, vamos a colocar el yo. Nosotros estamos estudiando hoy el libro de nos dejó semejante escritura, tiene que afectar tu presente y hablar y estudiar, oír y guardar las palabras del futuro tiene que cambiar tu presente. Eso es el punto central. Cambiar nuestro presente. Ese es el propósito de Dios. Por eso aquí el material que dice Apocalipsis debe ser leído por toda generación, en todo tiempo y en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque va a afectar tu presente, va a afectar. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, cuando tú lees lo que Dios hizo con la nación de Israel, sacándolas con las 7 plagas de Egipto, ¿qué entiendes tú ahí? ¿Cuán poderoso es Dios? Su omnipresencia, su omnipotencia. Y él mismo lo dice, yo demostraré que ningún Dios egipcio es superior a mí. Y Dios hace 9 juicios en cuanto a los reyes que tenían los egipcios. ¿Cómo eso está afectando tu presente? Y eso es lo que hay que enseñar en la escuela dominical, amados hermanos. Si hay aquí maestros de escuelas dominicales, varón, a los niños, a veces no les enseñamos teología, tienen que aprender los niños teología y te sorprenderías, niños que tienen muy buena teología. Pero cuando enseñamos solamente cuentos, qué bonito, Dios abrió el mar, Dios mandó una plaga de ranas, de piojos. Aprende historias. El niño aprende historias, pero no ve quién está detrás de esas historias. Lo mismo pasa con las historias de los patriarcas. Tenemos que enseñar nosotros quién está detrás de la historia, quién está detrás de todo eso, y está Dios. Cómo la historia de las plagas, cómo la historia de la creación está afectando el presente de ese niño, de esa persona que está estudiando la palabra de Dios. Este es hoy. Pero cuando desviamos esta esencia, ¿qué hacemos? A ver, vamos a comprobar Génesis con la ciencia. Si hubo, si no hubo, si la tierra es plana, si la tierra es redonda. No quiere enseñar eso Dios. Dios quiere enseñarte cómo es Él, su carácter, sobre su voluntad, para que te afecte ya el presente, hoy mismo. Lo mismo va a pasar con Apocalipsis. Dios nos deja ver lo que va a pasar en la semana 70, la marca, los sellos, la copa, no para que tú digas, a ver, vamos a averiguar quién es el anticristo. Es el Papa. Es Bill Gates. Es tal famoso. No, Dios te dejó o nos dejó ver el Apocalipsis, la marca, el sello, las trompetas, las copas, para que esa verdad futura afecte tu verdad del presente. ¿Cómo eso afecta tu presente? ¿Cómo saber que Dios va a derramar su ira, va a castigar a los inicuos? Su ira va a ser derramada completa, el cáliz de su ira en este mundo a los que desobedecieron el mensaje. ¿Cómo eso está afectando tú? Presente hoy. Ese es el tema central de la Biblia. Cambiar nuestro presente en cuanto a Dios, en cuanto a su plan, en cuanto a su voluntad.
Si tú has venido a este curso pensando lo siguiente, a ver, hermano, ¿quién va a decir que es el anticristo? ¿Quién dirá? El hermano Fernando nos va a revelar quién es la marca de la bestia, cuál es la marca de la bestia. ¿Será el 666? ¿Será el coronavirus? Cuando salió el COVID, muchos cristianos, ¿qué hicieron? No se pongan esa vacuna, porque es la marca de la bestia. Y ahí estaban los hermanitos, al pastor llamándole día y noche, pastor, ¿me puedo poner la vacuna o es la marca? En las redes sociales, maestros, entre comillas, ¿cómo salen? Los que se han puesto la vacuna, arrepiéntanse, porque eso va a traer úlcera. Y utilizan Apocalipsis cuando dice que se coloque la marca úlcera, les va a salir. Cuando no entendemos el tema central del por qué Dios nos enseña cosas, siempre vamos a desviar. Siempre, hermanos. Hoy la mayoría de las personas no quieren un estudio completo, quieren saber lo que Dios va a preparar, lo que Dios va a hacer, quién es, quién no es. ¿Es Él? ¿No es? Apocalipsis 17, la mujer ramera, ¿quién es? La Iglesia Católica. Y ahí estás tú insultando, blasfemando, teniendo contienda con la Iglesia Católica. Ni siquiera es la Iglesia Católica la mujer ramera. Pero hemos aprendido a escuchar nada más sin entender el propósito de Dios. Por eso yo te estoy trayendo a la introducción. Tal vez nos sigamos la siguiente semana más con un poco de introducción. Yo no te abre tu Biblia Apocalipsis, ahora vamos a abrir. No, porque como maestro, como un enseñador que entiende la verdad bíblica, yo te tengo que llevar a la importancia del libro. Y este es el corazón del libro, que lo que vamos a ver más adelante y lo que tú has leído en Apocalipsis te afecte hoy. ¿De qué te sirve saber quién es el anticristo? ¿De qué te sirve saber cuál es la marca? ¿Estás cambiando tu vida hoy? ¿Cómo te afecta a ti saber que Cristo viene como el Señor de señores y el Rey de reyes? Y el que están con ellos van a ser llamados, elegidos y fieles. ¿Cómo eso está afectando tu presente? De esa manera tenemos que ver el libro de Apocalipsis. Ahora entiende una cosa. Si todo habla de Cristo, todo siempre va a apuntar a Cristo, a la conexión con Cristo. Lo habíamos visto ya más adelante, ¿no? Lo habíamos visto también. Y quiero que entendamos esto también, que es muy importante entender. Si el personaje central de la Biblia es Cristo, amados hermanos, entonces siempre la salvación ha estado conectada a Cristo. No, hermano, mentira. Antes era por la ley, por a través de Israel. Ahora es sí por Cristo. No, hermanos. La Biblia es clara, siempre ha estado el Hijo, es el tema central, el personaje central. Dios no dijo, como Israel me ha fallado, ahora Él no va a ser mi pueblo especial, ahora voy a colocar otro personaje, mi Hijo. No, Dios siempre colocó por encima de todo y de todos al Hijo. Lo vemos eso en el protoevangelio, Génesis 3:15. Desde ahí ya estábamos teniendo semillas de que iba a venir el enviado de Dios, el profeta de Dios, el rey que Dios había elegido para que gobierne este mundo. Y todo va a apuntar a él. Por lo tanto, la salvación siempre ha sido por la fe en Cristo. Y Cristo en el griego como Mesías en el hebreo significan lo mismo. Enviado, escogido, elegido. Pedro le dice en Hechos capítulo 2, el aprobado de Dios, ¿no? Entonces, siempre ha sido la salvación y la mira en la fe de Cristo, en la fe en Cristo. Muy bien, solo que los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento harían lo siguiente. Muy bien, los del Antiguo Testamento colocaban su fe en Cristo y los del Nuevo Testamento también colocan su fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los del Antiguo Testamento colocaban su fe en el Mesías o en el Cristo que iba a venir o vendría, ¿ya? En futuro. Disculpen mis letras, hermanos. Y no se puede con la computadora.
Pero los del Nuevo Testamento, para adelante, incluido nosotros, colocamos nuestra fe en el Cristo que ya vino. En el Cristo que ya vino. Por lo tanto, la Biblia como personaje central tiene a Cristo y la salvación siempre ha sido conectada en Cristo. Esto va a hablar ampliamente el apóstol Pedro en su primera carta, cuando va a hablar que los ángeles, perdón, profetas inquirieron en cuanto a saber el tiempo en cuanto iba a venir esta salvación. Todos hablaron dando el testimonio de Cristo. Muy bien. Entonces, ¿dónde ha estado siempre todo el eje? En Cristo, el Hijo. ¿Ahora entiendes por qué eres el personaje central? No era Israel. No, hermano, Antiguo Testamento Israel, ahora iglesia. No, siempre ha sido en Cristo. Antiguamente, ¿por qué se salvaban los justos? Porque ponían su fe en el Mesías, el Cristo que vendría. Por eso Jesús que dijo, Abraham vio mi tía y se gozó. Antes que Abraham fuese, yo soy, dice. ¿Sí o no? Entendamos también, es muy importante entender eso también. Muy bien. A ver, vamos a llegar hasta ahí. Yo creo que vamos a llegar hasta ahí. Sí, ya no nos queda más. Vamos con algo último. En un trasfondo tan variado como el que vimos, los destinatarios de este libro, una realidad tiene que ser percibida. Dios muestra la revelación del futuro para que afecte nuestro presente. Muy bien, vamos a llegar hasta ahí porque el tiempo no nos da más. Repito una vez más, esto es una introducción. Muy bien, y estoy cimentando lo que se viene más adelante. La siguiente semana estamos con el uso del Antiguo Testamento, donde vamos a ver algunas profecías de los profetas mayores y profetas menores. ¿Qué significa el milenio en Isaías? Todo eso vamos a abordar un poco también. ¿Ya? Después vamos a ver los simbolismos, ¿no? Apocalipsis tiene muchos símbolos, pero ¿qué es un símbolo? Es más, ¿cómo interpretar un símbolo? Eso y más la siguiente semana. Miren, tenemos mucho y los propósitos del libro reflejado en incisos del inciso A al inciso G. Muy bien, ahí vamos a desempacar más un poco el propósito para después entrar de lleno al Apocalipsis. Cuando alguien te dice curso de Apocalipsis o Apocalipsis estudiado, siempre tiene que llevarte a esta parte, a la introducción, al trasfondo. ¿Cómo se está surgiendo el tema central, el propósito? ¿Por qué se escribió Apocalipsis? Si alguien te lleva, vamos a estudiar Apocalipsis y rápidamente te lleva a lo no desconocido para ustedes, para nosotros los que estamos estudiando, te lleva a lo fantasioso, a llamar tu atención con cosas que Apocalipsis dice en cuanto a simbolismos, ese no es un estudio. Es más, si estudiaremos conmigo Apocalipsis, yo creo que pasaría como 5 clases dando introducción nada más. He sido muy sintético en esto, ¿no? He dejado algunas cosas para un futuro curso completo de Apocalipsis, pero aquí te estoy dando también la parte fundamental. Muy bien, espero que hoy hayamos aprendido mucho. Nos vemos la siguiente semana con la segunda parte de la introducción para después entrar de lleno al libro de Apocalipsis, su estructura, su panorama, su principio. Quiero finalizar con lo siguiente. Si tú estás escuchando este estudio y si tú estás aquí en el estudio, que sea tu principio. Cuando se mande el link o se abra la conexión en Facebook, ¿cuál tiene que ser tu corazón? No, a ver, hoy voy a aprender esto, voy a aprender lo otro. No, tú tienes que decir, Señor, lo que hoy voy a aprender, ¿cómo me va a afectar hoy? Si no ha afectado tu presente el día de hoy, no tiene sentido. Por eso la Biblia transforma. No venga solamente a buscar información. Esa información tiene que transformar tu vida. No venga solamente a llenarte de información. Muchas cosas vamos a aprender, se los aseguro. Pero lo primordial, ¿cuál es? Desde el siervo hasta el ministerio, que tu vida cambie en cuanto a la información que Dios nos da. Esa información nos transforma. Muy bien, ¿cómo saber del Apocalipsis o la Biblia entera está afectando tu presente el día de hoy? Que Dios me los bendiga. Quiero saludar a mis hermanos del Zoom y aquí a los del Facebook también. Tengan paciencia, ya estamos llegando poco a poco al libro de Apocalipsis a meternos de lleno. Muy bien. De mi parte, ha sido un placer a los que están en Facebook y a los que están viendo ahora, a los que verán mañana o de aquí a cuántos años, no lo sé. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Hemos llegado a esta primera parte con la introducción al libro de Apocalipsis. Mi nombre es Fernando, soy de Bolivia. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hermanos del Zoom, por favor, hablan sus micrófonos y despídanse de la audiencia del Facebook. Despídanse.
Bendiciones, hermano. Bendiciones, saludos a todos los de Facebook. Bendiciones Bendiga, hermano. hermano. Bendiciones a todos, para hermano. todos. Un saludo grande para cada uno de Muchas ustedes. bendiciones, hermanos. Muchas bendiciones, que el Señor Bendiciones, Jesucristo los pastor, bendiga. muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias.